Muy bien. Continuamos, clase 33, el paso 48, como lo hemos estado comentando, es un paso largo donde no se registran los eventos que estamos comentando, no tienen un orden cronológico, no podemos rastrear a través de los evangelios el orden de los eventos, pero sí sabemos que pertenecen todos estos eventos a los últimos quizá meses, 2, 3 meses máximo, antes de que Jesús sea prendido y crucificado en la cruz. Así es que vamos a estar viendo los eventos en cierto orden como aparecen en los evangelios, no tanto en cronología, pero lo más importante es comentar que Jesús, conforme se acerca la, la fecha de ser entregado, pues él empieza a tocar temas sumamente importantes, ¿no? Vamos a ver ahora unas parábolas al respecto de la segunda venida de Jesús. Pero antes solamente vamos a comentar lo que vimos la sesión pasada, cómo Jesús responde a esa generación incrédula y les dice que esa generación incrédula, que va a ser juzgado por creyentes que no eran judíos, y hace referencia a los pobladores de la ciudad de Nínive, tomando como ejemplo cuando Jonás, el profeta Jonás, va, les advierte de que tienen que arrepentirse y finalmente la ciudad de Nínive se arrepiente y se detiene una catástrofe que ya estaba puesta sobre ellos. Y ellos son, por supuesto, son gentiles, no son judíos. Y también hizo referencia sobre la famosa reina de Saba, que está registrada en el Antiguo Testamento, en Crónicas, en Reyes, que esta mujer de reina de Etíope viene a visitar a Salomón por su fama, por su sabiduría, y creyó en todo el mensaje que Salomón estaba transmitiendo y por supuesto ella regresa a Etiopía después de algunos meses de estar ahí en Israel y allá se establece una comunidad judía, ¿no? Que son los judíos etíopes hasta el día de hoy. Y Jesús les dice que esta generación incrédula que le está tocando ser testigos de los milagros de Jesús, no quieren creer en el mensaje a pesar del testimonio de los milagros y les dice que van a ser juzgados por, por los gentiles, es decir, por gente como la reina de Saba y los de Nínive. Entonces, que van a ser juzgados por ellos porque ellos no siendo judíos, no teniendo todas las profecías y no teniendo todo el pacto, el antiguo pacto, pues creyeron con mucha más facilidad que esa generación que a pesar de las profecías, a pesar del testimonio de los milagros, no quiso creer. Entonces, como resultado, se viene uno de los encuentros con Jesús, que son de los más fuertes que hemos estudiado hasta ahora, donde Jesús enfrenta a los fariseos y les tacha de hipócritas, de ser gente que no practica lo que cree y que tiene un doble ánimo y que realmente han sido un problema para todo el sistema religioso de Israel. Y también vimos cómo también increpa a los intérpretes de la ley, diciéndoles que ellos ponen cargas al interpretar la ley, a la gente les imponen cargas a la gente más pesadas que los mismos intérpretes de la ley pueden llevar. Entonces, en esos dos puntos vimos cómo el deterioro del sistema religioso, desde los escribas, los sacerdotes y los intérpretes de la ley, habían fracasado, por supuesto, en cumplir los propósitos que Dios les había dado desde que les dio la ley allá en el monte Sinaí y que tenía como propósito pues ser un testimonio para el mundo de lo que Dios se había hecho en medio de ellos. Entonces ellos habían llegado a todo lo contrario. Entonces todo eso trae como resultado que los escribas y los fariseos, molestos por esa exhibición pública de esa discusión que no pudieron rebatirle a Jesús, pues dice que empiezan ya una manera más planeada a acosar a Jesús, haciéndole interrogaciones minuciosas con tal de hacerle caer en algo para atraparlo en una blasfemia o en un error de comentario de Jesús y por supuesto presentarlo a juicio, ¿no? Entonces ya empiezan a tramar contra él para poder atraparle y poder llevarlo a juicio, ¿no? Por las exhibiciones, sobre todo, exhibiciones públicas, cuando Jesús los enfrenta en público vamos a decir, al desnudar todo este sistema. Entonces, por supuesto, esto los lleva a ira, lejos de llevarlos a arrepentirse, en poder cavilar todo lo que Jesús está diciendo,
pues los lleva al contrario de apagar las voces, algo que era muy común en el Antiguo Testamento, por supuesto, cuando Dios levantaba un profeta y el profeta tenía la intención de enderezar al pueblo de Israel, de invitarlo a regresar a los caminos del Señor, de reconsiderar su manera de vivir. Y por supuesto a la gente no le gustaba, y sobre todo no le gustaba ni a los reyes, ni le gustaba a los líderes, y terminaban de una manera u otra matándolos, es decir, apagar esa voz incómoda que los desprestigia delante del pueblo. Entonces aquí ya vemos las primeras señales donde ahora sí hay planes ya más cercanos de poder atrapar a Jesús, de poder prenderle para, por supuesto, llevarle un juicio, ¿no? Pero hasta el momento no han encontrado en todo lo que ha dicho que haya cometido un error ni de blasfemia, ni por supuesto ninguna mentira, porque todo lo que dijo contra ellos, pues es algo que a la luz de todos los testigos, de todo el pueblo, era verdad. Eso todo el mundo lo sabía, de su comportamiento, de las corrupciones de los sacerdotes y las corrupciones de los líderes y los intérpretes de la ley, hacían lo que querían con la ley. Entonces era un problema a la vista de todos, y Jesús vino a enfrentarlo. Nadie decía nada, pero Jesús, por supuesto, vino a sacar en público lo que había que corregir, pero lejos, como les digo, de estar aceptando que Jesús tenía razón, pues ellos no se arrepienten. Y por supuesto Jesús les habla, les dice que habrá un juicio al final de los tiempos donde serán juzgados con mucho rigor, ¿no? Y entonces, bueno, comentamos un poco acerca de Jesús cuando empieza en Lucas capítulo 12, acerca de un juicio, empieza a dar esa advertencia contra el sistema hipócrita de los fariseos y de los intérpretes de la ley. Dice el capítulo 12 que en esas circunstancias, o sea, en ese ambiente que estaban todavía en la discusión, cuando la multitud de miles y miles se había reunido tanto que se atropellaban unos a otros, Jesús comenzó a decir primeramente a los discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y nada hay encubierto que no haya ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Por lo cual todo lo que habéis dicho en la oscuridad se oirá a la luz, y lo que habéis susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Jesús está hablando básicamente de un juicio, y les advierte a los discípulos que no caigan en el error del sistema religioso que había fracasado, es decir, de mantener dos frentes, dos imágenes, ¿no? Una imagen pública y otra imagen ya en el interior. Entonces les dice: cuídense de la levadura de los fariseos, y habla del tema de la levadura como un poquito de levadura pues leuda toda la masa, ¿no? Es decir, lo que hace es descomponer, porque al final de cuentas el propósito de la levadura es fermentar, que es un proceso de descomposición. Pero una de las características de la levadura es que se extiende y va contaminando el volumen total de la masa. Y por eso decía Jesús: tengan cuidado de la levadura de los fariseos y de los escribas, ¿no? Que era algo que se contagiaba. Y Jesús quiere, en los planes que tiene de emprender su iglesia, de los discípulos, los está preparando para que una vez que Él ya no esté, pues sean los encargados de poder llevar todo el evangelio, todo el mensaje hasta el último rincón de la tierra, y les advierte que tengan cuidado de no caer en lo que los fariseos hicieron. Algo que da tristeza, que a través de los siglos, por supuesto, se ha visto que efectivamente esa levadura contaminó a la iglesia en varias ocasiones, en varios siglos, en donde se llenó de opulencia, se llenó de un poder económico, terrenal, temporal, y se enfrascó en guerras de unos contra otros, y terminó cayendo en lo que Jesús advirtió después de siglos, ¿no? Pero gracias a su palabra y gracias al Espíritu Santo que siempre ha estado presente, nos ha llevado a reconocer nuestro error y de poder enderezar el camino y de poder aprender de lo que sucedió en el pasado. Por eso Jesús da esta palabra de advertencia, ¿no? Y bueno, vimos que el Apocalipsis 20 habla sobre ese gran trono blanco como una de las predicciones que tiene que ver con el juicio final, donde todos estaremos presentes un día delante de Dios, y bueno, pues todos los muertos de todas las naciones, de todo lo que ha habido en el mundo, pues llegaremos a ese juicio final.
y habrá un juicio, ¿no? Para el cristiano, como dice Romanos 8, yo hablé el domingo pasado en un sermón sobre Romanos 8, de que el cristiano, si vive una relación con Cristo a través del Espíritu Santo, pues debe de estar en paz y tranquilo, que no hay nada que nos pueda separar de Él y que en el día del juicio final, pues ahí estará Cristo al lado del juez, en donde va a interceder por nosotros, de que nos hemos refugiado en la gracia de Cristo, que no nos presentaremos por nuestros propios méritos, porque realmente tenemos una naturaleza de pecado, pero fue a la gracia de Cristo, la sangre de Cristo, la que nos ha dado un nuevo nacimiento y que nos va a permitir estar listos cuando se presente el día del juicio. Para el creyente, para el cristiano y seguidor de Jesucristo, de una manera seria, no debe de estar preocupado por ese gran juicio. Pero Jesús está hablando aquí básicamente de la generación de incrédulos que hizo comentario anteriormente, ¿no? Y luego pasa, por supuesto, a hablar un poquito más acerca de la inminencia de estar, cuando llegará el día en que estaremos frente a ese juicio. Pues Jesús toca una parábola en Lucas 12, versículo 16, sobre ese tema y les dice: la tierra de cierto hombre rico había producido mucho y pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré, ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo: esto haré: derribaré mis granos, edificaré otros más grandes, y ahí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma: alma mía, tienes muchísimos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será todo lo que has provisto? Así es, dijo Jesús, el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. Entonces Jesús, tratando de explicar la incertidumbre de la vida, de que todos tarde o temprano seremos llamados a la presencia de Dios, cita esta parábola hablando de un hombre que pues, la tierra produjo mucho, se volvió pues muy rico, muy abundante, derribó los graneros que tenía y edificó unos más grandes para poder almacenar, acumular bienes. Y el problema no tiene nada que ver con el ahorro, porque es sabio, la Biblia lo recomienda sobre debemos de ahorrar, debemos ser previsores. No se trata de ese tema, aún la bendición que Dios pueda dar resultado del trabajo y la abundancia que pueda haber. Ese no es ninguno de los problemas. El problema aquí es lo que dice el versículo 19, cuando después de que este hombre en la parábola ha acumulado muchísimos bienes, entonces dice que se dijo a sí mismo: Alma, tienes muchos bienes depositados por muchos años. Es decir, tengo la vida asegurada. Eso es lo que está tratando de decir. Dice: descansa, diviértete, pásatela bien, no te preocupes porque tienes la vida asegurada. Entonces Jesús está tratando de decir a través de esta parábola que nadie tiene la vida asegurada, porque el versículo 20 dice: pero en el plan de Dios, que no sabemos cuándo Dios nos va a llamar. Son días, 2 días que no sabemos cuándo llegamos a esta tierra y cuándo nos vamos a ir. Están totalmente en las manos de Dios. Entonces, le está diciendo que este hombre necio que cree que ya la hizo porque acumuló suficiente para el resto de su vida, empieza a hacer planes en una manera egoísta, es decir, en pensar en su riqueza para sí mismo y no darle el uso adecuado de la riqueza. Lo he comentado anteriormente, el problema no es la riqueza, es la riqueza, el resultado de la bendición de Dios, es algo bueno. El problema es que no tenemos una sana relación con la riqueza. Es decir, no hemos entendido el propósito de lo que Dios nos da y para qué nos los da. No solamente para bendecir a nuestra familia, a nuestros hijos, sino también para bendecir a otros, ¿no? Sino también para aprender a reconocer que todo eso viene de las manos de Dios y que al final de cuentas el estar acumulando por el solo hecho de tener y de agrandar los bienes, pues es un tema de egoísmo, de pensar solamente en nosotros. Y eso fue lo que le pasó a este hombre. El problema no fue la riqueza, el problema es lo que hacía con la riqueza y pensar que porque tiene suficiente,
ya tenía la vida asegurada. Y Jesús está diciendo que nadie la tiene asegurada. No sabemos el día y la hora en que Dios nos va a llamar a su presencia. Por eso usa la palabra necio, el versículo 20, necio. Ustedes me han oído hablar de mi definición de la palabra necio, que yo lo defino de esta manera. Necio es aquel que cree que sabe y no sabe, y aparte tiene la obligación de saber. Es decir, una persona necia es alguien que no sabe, pero cree que sabe. Como este necio, este hombre necio, es un hecho que no sabe cuándo días va a pasar en esta tierra y cree que sabe, es decir, cree que va a estar ahí suficientes años, una buena cantidad, y aparte tiene la obligación de saber, es decir, tiene la obligación de saber que no tenemos la vida asegurada. Estamos hoy aquí y mañana no estamos. ¿Cuántas veces nos hemos topado con situaciones donde nos dan el comentario de que un amigo, una amiga o un familiar, de repente lo vimos en la mañana y sucede algo durante el día y ya no está? Entonces habla sobre una persona sabia y una persona necia, y dice Jesús que una persona sabia entiende el momento y entiende la bendición, entiende la abundancia, tiene una sana relación con eso, sabiendo que tarde o temprano Dios nos va a llamar y que ese llamado puede ser cualquier día y que por lo tanto debemos de estar preparados para darle buen uso a esa riqueza, ¿no? Entonces, en cierta manera es un tema de juicio, de que todos estaremos tarde o temprano delante del Señor y no sabemos cuándo. Y entonces le dice Jesús que Dios le dijo: necio, no sabes que hoy mismo en la noche van a reclamar tu alma ahora, y entonces ¿para quién será lo que has provisto? Y Jesús dijo: así es que el que acumula tesoros para sí no es rico para con Dios. El problema aquí, como lo dice Jesús, es cuando alguien acumula abundancia para sí mismo. Es decir, el objetivo del error es ahí pensar que todo lo que yo tengo y lo que hago es para mí y para mi propia gloria y para mi propio aplauso y para mi propio beneficio y para disfrutar yo solamente solo, sin reconocer que Dios ha puesto las oportunidades para el trabajo, sin reconocer que Dios nos da la vida para el trabajo y nos da la energía y la fuerza para trabajo y acomoda los escenarios para bendecirnos. Entonces, cuando nosotros entendemos que el resultado de nuestro trabajo, de la vida, de la energía y las oportunidades que Dios da vienen de parte de Él, a partir de ahí, aunque haya abundancia, nos movemos en humildad y en gratitud. Y la gratitud es la primera señal de reconocer que Dios nos ha bendecido. Y ahí es donde empieza la multiplicación de los bienes, cuando reconocemos que aún los talentos que tenemos para hacer negocios vienen de parte de Él. Es decir, nosotros no compramos los talentos, desarrollamos las habilidades con buenos estudios, con buenas relaciones, con experiencia, pero hay talentos, hay gente que tiene un talento para hacer las cosas y le sale bien, y tienen esa agilidad mental y esa agudeza en las relaciones, que lo que tocan lo multiplican, ¿no? Y ese es un don de Dios. Y entonces aquí lo que Jesús está diciendo es que uno debe de aprender de esta parábola y reconocer que todo viene de la mano de Dios, y la señal, es decir, cuando somos agradecidos por lo que Dios nos ha dado, es la primera señal de entender que todo viene de parte de Dios, y nos preguntamos: ¿por qué me has bendecido tanto y para qué? Entonces, una persona que no da con facilidad para bendecir a otros, es una persona que no tiene una sana relación con los bienes, sin importar si es rico o es mediano o es el nivel económico que se encuentre. Y ahí es donde dice Jesús: el que acumula tesoros para sí, es decir, como el asadón, como dice el dicho mexicano, ¿no? El que lleva agua para su propio molino sin pensar en los demás. Dice, alguien así no es rico para con Dios. Así es que la riqueza y la abundancia es la libertad financiera, ¿no? Una persona que se siente rico y abundante no es por la cantidad de bienes, sino por la libertad que tiene de relacionarse saludablemente con lo que tiene. Otra de las señales equivocadas cuando estamos acumulando en forma equivocada es que nos volvemos demasiado protectores
y nos volvemos inseguros con los bienes, sentimos que alguien nos está robando, sentimos que alguien se quiere quedar con todo lo que tenemos, son señales de intranquilidad. Entonces, por eso dice la parábola que tiene que ver con, al final de cuentas, sobre la incertidumbre y el día del juicio, que tarde o temprano estaremos todos, que debemos de ser lo contrario, es decir, estar conscientes de que hasta el día de hoy Dios nos ha bendecido. Hay pan en nuestra mesa, hay ropa en nuestro armario, hay un techo donde poder resguardarnos, hay salud, hay alegría, hay aún en medio de los problemas, hay soluciones. Nos ha rodeado de amistades, de amor, de cariño. Hay una riqueza por todos lados de la bendición de Dios en todos los sentidos. Y entonces ese es parte de nuestro patrimonio en general y siempre entendemos que todo viene de la mano de Dios. Las cosas suceden porque Dios nos quiere bendecir y entonces nosotros nos sentimos afortunados y bendecidos. Pero dice Jesús que el que solamente acumula para sí mismo, por supuesto, es pobre dentro de los reinos de Dios. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando su alma sea llamada, no tendrá absolutamente nada de donde toparse cuando llegue el día del juicio. Es decir, solamente acumuló para sí mismo, ¿no? Y ahí vemos que esa es la parábola número 18 que hemos comentado. Y entonces Jesús toca otra parábola acerca de la segunda venida que también tiene que ver con el futuro y está registrada en Lucas 12:35 y dice, estad siempre preparados. O sea, va relacionado con la parábola anterior de la incertidumbre dice, por lo tanto, pues tienen que estar preparados y mantener sus lámparas encendidas. Sed semejante a hombres que esperan a su señor que regresa de las bodas para abrirle tan pronto como llegue y llame. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle velando, en verdad os digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa y acercándose les servirá. Y ya sea que venga en la segunda vigilia o aún en la tercera, los haya así, dichosos son aquellos siervos. Entonces Jesús está hablando ahora acerca de que esa incertidumbre en la vida, que no sabemos cuándo vamos a estar en la presencia de Dios, pero a la vez está hablando ya preparando de que Él regresará por segunda ocasión y que nadie sabe el día ni la hora y que la actitud normal del creyente es estar preparados. Y cita esta parábola donde un hombre rico pues tiene unas bodas, da la impresión de que es un viaje tal vez y que va a llegar seguramente ya tarde porque dice que viene a la segunda o aún en la tercera vigilia, es decir, muy adelante de la madrugada y que va a llegar a su casa y que los siervos buenos, es decir, los que trabajan para él, que son fieles a él, pues no se duermen, están preparados con la luz, las lámparas que se requieren para guiarlo y para recibirlo. Y entonces hace esa separación de los hombres, del hombre y la mujer que está preparado para cuando venga Cristo, que no sabe a qué horas va a llegar, ni qué día va a llegar, pero está preparado como alguien que está listo con lo que sea necesario, ¿no? Entonces toma esta parábola de estar preparados para recibir al Señor de la casa, ¿no? Entonces dice el versículo 37 que esa actitud de estar preparados debe de traer dicha, felicidad y bienestar, dice, dichosos, felices aquellos siervos a quienes el Señor al venir los halle velando, es decir, que llega a altas horas de la noche el señor de la casa y los encuentra ahí despiertos, tal vez ahí medio dormidos y cansados, pero los encuentra sus siervos listos para servir. Y luego lo que me gusta, dice que al venir el Señor, halle velando, en verdad os digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa y acercándose les servirá. Es decir, el hecho de estar preparados y listos para cuando venga el Señor, habrá recompensa. Y ahí es donde Jesús empieza a decir que el Señor de la casa, agradecido, los cuida, los atiende y los trata con esa actitud de recompensa. Dice, ya sea que venga a la hora, segunda vigilia, la tercera, los hay así, dichosos son aquellos siervos. Entonces ahí empieza Jesús a tocar poco a poco el tema de la segunda venida,
que más adelante va a dar mucho más detalles. Tocaremos esos momentos cuando Jesús empiece a dar las señales, cuando Él regresará por segunda vez. Me parece que es un tema sumamente interesante y vamos a ver lo que realmente dice la Biblia y lo que no dice la Biblia. Eso lo veremos tal vez en el mes de enero, cuando ya avancemos más con estos temas, ¿no? Y dice el versículo 33, 39, dice, podéis estar seguros de que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no hubiera permitido que entrara a su casa. Vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. Entonces, ahí esta parábola está ligada totalmente a los creyentes, porque se está dirigiendo ahora a los discípulos. Dice, no hay manera de saber, tienes que estar preparados. ¿Por qué? Porque vendrá como un ladrón en la noche. Jesús regresará, su segunda venida es semejante, dice Jesús, como un ladrón en la noche. No que venga a robar, sino porque nunca sabes cuándo va a llegar un ladrón. A eso se está refiriendo. Si alguien supiera a qué día y qué hora va a llegar el ladrón, pues estuviera preparado y le tendería una trampa y lo atraparía. Pero realmente cuando entran los ladrones a la casa, nadie se imagina cómo están las situaciones, pues todos confiados, seguros, nadie se imagina que va a llegar un ladrón, a veces hasta somos confiados de más, y bueno, llega de sorpresa cuando menos lo espera. Entonces aquí sí Jesús está diciendo claramente que todo el creyente y seguidor de Jesús debemos estar preparados porque nadie sabrá el día ni la hora, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. Entonces, esa es la primera señal que tenemos que tener nosotros claro. A veces hemos escuchado por ahí que ya va a venir Jesús por segunda vez, cuando oímos sobre todo rumores de guerras, y más ahora que está el problema de una amenaza de guerra nuclear, pues entonces pensamos y creemos que ya está Jesús cercano, ¿no? Pero bueno, lo vamos a platicar con detalle más adelante. Pero lo que sí dice aquí la Biblia es que Jesús les dice estar preparados porque no sabes qué día va a regresar el Hijo del Hombre. No sabemos a qué hora, sino más bien que debemos de esperarlo. Que eso es algo que nos queda a nosotros como seguidores de Jesús. El seguidor de Jesús debemos de estar todos preparados, es decir, con la esperanza de que va a llegar en cualquier momento. A lo mejor nos toca verlo a esta generación, tal vez no, a la generación de nuestros hijos o de nuestros nietos, pero cualquiera que sea, debemos de estar preparados al día en que llegue, estar listos, ¿no? Entonces ahí tenemos la parábola 19 sobre la segunda venida de Jesús. Y bueno, aquí toca otra parábola también en Lucas 12, versículo 41, donde el apóstol Pedro le dijo, Señor, ¿nos dices esta parábola a nosotros o también a todos los demás? Es decir, Pedro, el apóstol Pedro le está diciendo, ¿esta es una indirecta, es decir, para nosotros o es para todos en general? Lo que acabas de decir, de estar preparados porque el día y la hora nadie lo sabe cuándo vendrá Jesús por segunda vez. Y el Señor le dijo, ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo les dé sus raciones? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. De verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. La pregunta que Pedro le hace es acerca de si es solamente para ellos, pero Jesús empieza a hacer otra pregunta y le empieza a decir, ¿quién es el mayordomo fiel, el que es prudente, a cual el Señor que se fue de viaje lo pone sobre sus siervos como administrador de los siervos y de los bienes que tiene para que a su tiempo les dé sus raciones, es decir, lo que les toca? Dice, dichoso el siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentra haciendo así. Es decir, repite la misma idea de que cuando llega el Señor de las bodas encuentre a sus siervos despiertos y listos y preparados. Y ahora está hablando de un hombre rico que hace un viaje y que pone mayordomos, que se encarga de los siervos, los pone a trabajar y que va a llegar y no saben cuándo va a llegar. Dice, pues qué feliz va a ser el siervo que cuando venga su señor lo encuentre trabajando y lo encuentre fiel. De verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Es decir, que subirá en esa promoción de la escala, ¿no? Es decir, el que esté trabajando cuando venga el Señor los llevará más arriba, habrá recompensa. Pero si aquel siervo dice en su corazón,
Es decir, este administrador que dejaron a cargo de la casa y de las huertas y de los cultivos porque su jefe andaba de viaje, dice, pero aquel siervo que lo dejaron encargado, dice en su corazón, mi señor tardará en venir, y empieza a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse. El señor de aquel siervo llegará un día cuando él no lo espere y a una hora que no lo sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los incrédulos. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no lo sabía, no la sabía e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. A todo aquel que se le haya dado mucho, mucho se le demandará de él, y al que mucho se le ha confiado, más le exigirá. Entonces Jesús está respondiendo básicamente la pregunta del apóstol Pedro de a quién se está dirigiendo. Obviamente se está dirigiendo a los apóstoles y a los seguidores de los apóstoles, los que creyeran en él. Y ahí habla de que aquellos que están en una posición de liderazgo, de ministerio, pues se les ha dado bastante responsabilidad y pues se les va a demandar bastante, y que si se quedan como dicen, a mecerse en los laureles, es decir, en sus glorias y sus logros, que si se queda estancado en lo que ya logró y a lo que tengo y la fama que tengo o el aplauso que tengo y hasta ahí llega sin seguir trabajando, dice, pues ese hombre pues va a recibir no una recompensa, sino va a acarrear las consecuencias de haberse quedado y no administrar bien lo que le habían puesto en sus manos. Entonces Jesús dice, aquel que se le dio mucho, mucho se le va a demandar, y aquel que se le dio poco, pues poco se le va a demandar. Entonces Jesús está hablando de todos en general, desde los que servimos, desde los que tienen algún ministerio en la iglesia, alguna responsabilidad, hasta el creyente en general que está solamente asistiendo y que tiene una vida cristiana, que a final de cuentas todos seremos llamados a dar cuentas, que es lo que está tratando de decir Jesús. Y que el día que llegue el amo, es decir, el dueño de la quinta o del lugar, a pedir cuentas, es decir, te entregué tanto, a ver qué hiciste con todo lo que te entregué. No, pues no hice nada, me la pasé porque de fiesta porque pensé que ibas a tardar mucho en llegar. Entonces ahí habrá, por supuesto, un castigo, ¿no? Y en ese sentido, el que aprovechó el tiempo, aprovechó sus talentos, el servicio al Señor, diciendo esto es lo que Dios me ha dado y lo voy a seguir haciendo hasta que el Señor pues me llame ahí a su presencia. Es decir, que cuando Él llegue, como dice, como ladrón en la noche, sin avisarnos, ya sea que regrese por segunda vez o ya sea que nos pase lo que la parábola del hombre que pensaba que iba a durar muchos años, que nos llamen a su presencia el día de hoy en la noche, pues que estemos listos con lo que Dios puso en nuestras manos. Y eso es para todos, para todo el creyente, sin importar la posición, liderazgo, sin importar el conocimiento que tengan, si es un maestro, un pastor, un líder o alguien que tiene responsabilidad, eso es para todo creyente, que un día pues seremos llamados a dar cuentas de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, ¿no? Y ahí tenemos la parábola número 20, ¿no? El punto número 15, Jesús entra a ser motivo de discusión. Hace unas declaraciones muy difíciles, muy duras con respecto a su persona y a lo que él ha enseñado. Estas declaraciones están en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 49 al 53. Y Jesús dice, yo he venido para echar fuego sobre la tierra. O sea, son palabras muy duras, muy difíciles. Después de hablar de estas parábolas, de estar preparados, de que va a pedir cuentas, de que a los fariseos los van a juzgar gente creyente que son gentiles, y que cada palabra que ellos den van a tener que dar cuenta. Ahora les dice a los discípulos que estén preparados, a todos sus seguidores, que tienen que estar listos porque no saben cuándo él va a regresar por segunda vez. Ahora habla de su primera venida, el momento en que él está ahí presente, y que eso ha causado muchísima división cuando dice Jesús que vino a echar fuego sobre la tierra. Esa expresión es una expresión de juicio.
Es decir, el echar fuego sobre la tierra es hacer juzgar. Y vuelve a tocar el tema de juicio final. Pero las palabras de Jesús al momento de ser declaradas, toda su enseñanza, toda su doctrina, trae juicio sobre las personas y de eso también, por supuesto, Jesús dice que yo he venido para echar fuego sobre la tierra y cómo quisiera que ya estuviera encendido. Es decir, Jesús anhela que se venga el día del juicio final. Es necesario que haya juicio. Es decir, la tierra no se puede quedar así como está. La creación no se puede quedar así como está. Acordémonos que la creación, el mundo en que vivimos, tanto nuestro cuerpo como la creación donde vivimos está sujeto a corrupción y a descomposición. Inclusive nos es agresiva hacia nosotros en cierta manera porque está llena de enfermedades, de virus, de gérmenes, las guerras que hay, los cataclismas, eh, todo ese tipo de situaciones que nos es contrario habla de una creación que anhela, como dice el libro de Romanos 8, anhela el momento de ser regenerado en un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero para poder pasar a ese cielo nuevo y tierra nueva, tiene que pasar por un juicio, ¿no? Siempre que hay un juicio, inicia una nueva edad. Entonces, para poder que este cuerpo sea procesado a través de la muerte y pase a la resurrección de la carne en un cuerpo nuevo, glorioso, pues tiene que haber juicio. Y entonces aquí Jesús dice, yo quisiera que ya estuviera encendido, es decir, que iniciara el proceso de un juicio, no por maldad, no porque quiera él venir a disfrutar una destrucción, sino porque el propósito de la venida de Jesús es la restauración y la regeneración de todas las cosas, porque este mundo en el que estamos está sujeto a pecado. Inclusive el apóstol Pablo dice que el Dios de este mundo es el diablo. Es decir, el pecado está por todos lados, nuestra naturaleza está ahí, no puede quedarse así para siempre. Es parte del propósito de Dios de hacer nuevas todas las cosas, un nuevo hombre, una nueva mujer, una nueva creación, nuevo cielo, nueva tierra. Así es parte de la promesa. Entonces dice, yo he venido para iniciar este proceso de juicio y si yo quisiera que ya iniciara. Dice versículo 50, pero de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Por qué dice palabras tan difíciles? Dice que tiene que pasar por un bautismo que no le queda otro camino más que pasar. Acuérdense que la palabra bautismo significa inmerso, es decir, someter a algo, pasar por algo. Un bautismo de agua es sumergirse en agua, ¿no? Y cuando Jesús dice que tiene que pasar por un bautismo, no se está refiriendo al bautismo de agua que fueron hace 3 años cuando él inició su ministerio, sino se está refiriendo a un bautismo de sangre. ¿Por qué? Porque eso es lo que tiene que pasar para poder restaurar, iniciar el proceso de juicio y restaurar todas las cosas. Y Jesús, como dice las profecías de Isaías 53, que es su sangre, precisamente el siervo estando en dolores, quebrantado, desfigurado por el maltrato, por el dolor que tendría, por el castigo, dice el castigo de nuestros pecados por la paz fue sobre él. Ahí está toda esa sangre derramada, ¿no? Una de las exposiciones fuertes de la famosa película de la vida de Jesús, que se hizo muy, muy famosa, ¿no? Donde había mucho despliegue de sangre. Bueno, trató de representar esa idea que este bautismo de sangre por el cual Jesús va a pasar era necesario porque esa sangre tendría que ser derramada para poder iniciar este proceso de la restauración, de la regeneración de un cielo nuevo y una tierra nueva, que inició, por supuesto, con el perdón de los pecados en aquellos que se arrepintieron, dándoles una nueva creación, un nuevo hombre, una nueva mujer. Pero la carne aquí está, esa todavía no ha sido regenerada. Eso será regenerada el día del juicio final, cuando venga la resurrección de la carne, ¿no? Que es parte de la promesa. Y luego dice el versículo 51, dice, ¿pensáis que vine a dar paz a la tierra? No os digo, sino más bien división. Entonces Jesús se les está diciendo, ¿creen que vine a pacificar las cosas? No, por el hecho de lo que está haciendo, que denota, por supuesto, un sacudimiento con su enseñanza, al final de cuentas, aunque muchas de sus palabras traían paz y tranquilidad, eran resultado del amor,
de la misericordia. Finalmente sus palabras son palabras muy duras y muy fuertes, que el propósito de eso es un sacudimiento interior que lleve al arrepentimiento. Por eso les Jesús, dice, ¿creen que vine a dar paz, a amor y paz, todo en orden? Dice, no. Digo, más bien vine más bien a división, porque desde ahora en adelante, cinco en una casa estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Bueno, ahí describe que su sola presencia, su mensaje y todo aquel que empiece a seguir a Jesús va a provocar una serie de divisiones. Es decir, Jesús ha provocado división y eso es innegable. No podemos sacar el hecho de que lo que Jesús vino a traer fue toda una revolución a nivel espiritual, que por supuesto tuvo efectos físicos, pues es un hecho que la historia solamente por el hecho de nacer está dividida entre antes y después de Cristo. Y no se diga que su mensaje ha sido también causa de división. Entonces dice Jesús, yo no vine a hablar solamente de paz y tranquilidad, ¿no? Vine a traer un mensaje que es un mensaje controvertido. No es un mensaje como el que decían los fariseos y los instructores de la ley, intérpretes de la ley en el sistema religioso judío, de que no pasa nada. Dice, no, eso es un mensaje incómodo. El evangelio de Jesús es un evangelio incómodo. No es una palabra, vamos a decirle, de terapia psicológica, siéntete bien. No es eso. El Evangelio tiene como propósito el sacudimiento interior, sacudir las ramas para que se caiga lo que está seco, para cortar lo que no da fruto. El propósito del Evangelio es sacudir nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de pensar, para que cambie nuestra manera de ver la vida y el mundo. Así es que el mundo está hecho a otro sistema. Por eso dijo el apóstol Pablo que el Dios de este mundo es Satanás, es decir, la estructura está hecha con otros objetivos, la corriente de este mundo, el pensamiento de este mundo, las tendencias que hay en las redes sociales, en el mundo en que nos movemos, apuntan a otra cosa, pero no llevan a la búsqueda de Dios, a buscar su palabra, ¿no? Solamente en aquellos en el cual el evangelio ha producido fruto de arrepentimiento, ha generado un nuevo nacimiento y un nuevo entendimiento de ver el mundo y de ver su persona y de ver dónde estamos y de entender de una manera correcta el trabajo, la familia, el entretenimiento, las amistades, la riqueza, como hablábamos ahorita, de tener una sana perspectiva de todas esas cosas. Pero el resultado de un nacimiento, resultado de un arrepentimiento, resultado de haber escuchado el Evangelio, resultado de lo que dijo Jesús. Dijo, yo lo que vengo a traer es una incomodidad a todos. Y por esa razón los fariseos querían quitarlo y apagarlo y de quitarlo de la lista porque lo estaba exhibiendo. Pero aquel que fue sensible a las palabras de Jesús lo llevó al arrepentimiento. El propósito de Jesús no es la destrucción, sino el mensaje tiene como objetivo sacar a la luz lo que está mal para poder ser cortado, ¿no? Entonces truenan las palabras, porque son palabras muy duras, como si fuera un rayo que truena fuertemente y nos sacude, pero al mismo tiempo trae luz. Y trae luz al interior para poder nosotros cortar lo que haya que cortar. Entonces, ese mensaje, por supuesto que causaría división y sigue causando división hasta el día de hoy en personas, entre amigos, desde el momento en que uno recibe el Evangelio y toma uno la decisión de seguir el mensaje de Jesús, de creerle a Él, de entender que hay cosas que ya no podemos hacer ni vivir como vivíamos antes, pues a lo mejor el círculo de amistades va a decir, ¿cómo hombre? Ahora ya no vas a hacer lo que hacíamos antes todos, no tenías ningún problema, ahora sí tienes problema. Bueno, el solo hecho de ya no seguir lo que hacíamos antes va a incomodar a otros y va a causar división. Y aún en la misma familia o en la empresa o en el trabajo, en donde sea, el solo hecho de seguir los pasos de Jesús va a ser un choque natural contra la tendencia que tiene este mundo hacia otra cosa. Es ir contra la corriente. Eso es algo que todos tenemos que aceptar.
Por esa razón siempre hemos insistido que seguir a Cristo no es un asunto de pensamiento positivo, no es decir, ahora voy a pensar más positivo y me va a ir bien, porque ahora sí ya estoy bien y voy a pensar, no, 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 es una revolución de ideas, es una revolución de manera de vivir, es una revolución de cómo entendemos el mundo, las cosas y todo lo que en él hay, y entonces relacionarnos de una manera adecuada, entendiendo, como dice el apóstol Pablo, que nuestra ciudadanía, perdón, el apóstol Pedro, nuestra ciudadanía está en los cielos, es decir, aquí estamos de por mientras, esto es temporal, ¿no? Entonces, ese evangelio en la persona que lo aceptó, que lo recibe, que lo cree, que lo practica, va a generar incomodidad. ¿Por qué? Porque ya no es igual a nosotros. Y eso pasa en las familias. Si una familia tiene una creencia, una tendencia hacia cierta dirección y de repente uno de ellos se convierte en seguidor de Jesucristo y acepta el Evangelio y ha nacido de nuevo y ahora vive de acuerdo al Evangelio, pues es un hecho que va a incomodar a los demás. A eso se refiere Jesús cuando dice que estarán divididos. Dice, desde ahora en adelante van a estar divididos. Y claro, a veces esa división, el testimonio de la persona puede llevar a la conversión de sus padres o de sus hijos o sus hermanos o de sus amigos, como ha sucedido también. Pero es un hecho que ya no es igual. Entonces, a lo mejor a algunos de ustedes les ha tocado, a mí también me tocó y a mí me dijeron, pues tú ya no eres igual que antes, ya no eres uno de los de nosotros, así me lo llegaron a decir. Y sucede ahora en comunidades como las que yo visito en la Sierra del Estado de Hidalgo, que algunos de ustedes me han acompañado, pues son comunidades que están divididas, es decir, la última comunidad que fue expulsada hace algunos meses, los corrieron del poblado por ser creyentes, nada más por eso, es decir, hubo una división que no se ha podido arreglar hasta el día de hoy. Fueron expulsados de la comunidad, les quitaron sus tierras, sus casas y los echaron fuera. Tienen prohibido entrar al poblado, ahí a la comunidad. ¿Por qué? Por causa del evangelio. Esa es la división que está hablando. No es una división de provocar división por sí misma, ¿no? Sino es el resultado del evangelio. El evangelio vino a sacudir todo. Es una revolución total de cambio de pensar. No es un sistema religioso. Cuando nos dicen es que te cambiaste de religión, no, yo no me cambié de religión. Esto no es un asunto de religión, esto es un asunto de una relación con Cristo, de una salvación personal, de una reconfiguración de cómo veo ahora las cosas a través del mensaje de Cristo y del Evangelio que me ha dado una nueva perspectiva y un nuevo rumbo. Y ahora entiendo para qué son las cosas, y ahora sé para dónde voy a ir, y ahora sé para cuando muera dónde voy a estar. Entonces Jesús fue muy claro que a eso había venido y que su sola imagen de presencia ha causado división como la causó en ese momento entre los fariseos, los intérpretes de la ley, entre el pueblo. Jesús provocó toda una agitación durante sus 3 años de ministerio que culminó, por supuesto, en la muerte de Cristo en la cruz. Pero es un hecho que el mensaje iba a ser incómodo. El apóstol Pablo dice que no me avergüenzo del Evangelio, dice en el capítulo 1 del libro de Romanos. ¿Por qué el apóstol Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio? Porque algunos podían hasta burlarse de lo que creían. Y el apóstol Pablo le dijo, yo no me avergüenzo de este Evangelio porque es poder de salvación para el que cree. Es decir, este mensaje que Jesús trajo y que ha causado división, para el que cree es poder, transforma a la persona, transforma al individuo y es poder para la salvación, pero para el que no cree es un mensaje de división. Es un mensaje que solamente causa daño. Entonces, eso ha estado así por 2000 años, no ha cambiado. Y así fue por todo el rincón donde iba. Tronaba y traía luz como los rayos. Y aquellos que eran alumbrados llegaban al arrepentimiento, se convertían en seguidores de Jesús y tenían que enfrentar el sistema como lo enfrentaron los primeros cristianos hace 2000 años, como se sigue enfrentando el día de hoy en muchos países y aún en nuestra sociedad. Aún el nivel en que nos encontremos, habrá gente que no está de acuerdo y que dice, ya no eres como antes, yo ya prefiero mejor buscar otras amistades. Ese es de lo que está hablando Jesús, no de hablar de que ha venido, no ha venido a traer paz a la tierra. No, no se refiere a una destrucción ni a traer divisiones solamente por destruir la unidad. No, porque no había otro camino. Su sola persona provocó divisiones aún en el Sanedrín, que es el grupo de los jueces
del antiguo Israel. Entre los mismos fariseos, que algunos creyeron en él, se dividieron y causó división donde quiera que iban. Y aún fue y sacudió los cimientos del imperio romano, hasta la casa del César fue a dar. Hubo creyentes servidores del César que tuvieron que tomar decisiones contrarias a lo que se pensaba, porque los echaron fuera. Familiares de alto nivel fueron llevados al Coliseo para ser martirizados porque creyeron en este evangelio. Entonces, eso es lo que se refiere Jesús. Está hablando de lo que provocará el evangelio, de lo que estaba provocando en ese momento y de lo que provocaría en el futuro hasta nuestros días y lo va a seguir haciendo. Ese es un hecho. Cualquier persona que tome la decisión de ser seguidor de Jesucristo tiene que comprender que va contra la corriente en este mundo, contra las tendencias de este mundo, va en contra del Evangelio. Es decir, no podemos dejarnos caer a la corriente y ser arrastrados por donde nos arrastren las tendencias de este mundo. Es decir, el solo hecho de detenernos y decir no genera fricción y genera discusión y genera cosas que es inevitable, ¿no? Jesús por eso dijo, a eso he venido. No hay otra manera de sacudir y de llevar al arrepentimiento. La única manera es que nos dé luz esa palabra que trajo Jesús y reconocer que somos pecadores, que estamos mal y necesitamos arrepentirnos para que el perdón llegue. No llega de otra manera, ¿no? Entonces, ahí está el mensaje claro de lo que Jesús dice y avanzamos. Toca ahora la parábola de la higuera estéril. Jesús sigue hablando en el capítulo 13 sobre básicamente del mismo tema. Y dice esta parábola, dice, cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto de ella y no la halló, lo oyó. O sea, no lo halló. Y dijo a su viñador, mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Por qué ha de cansar la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala por otro año todavía, hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono. Y si da fruto el año que viene, pues qué bueno. Y si no, pues córtala. Bueno, Jesús da esta parábola a la higuera. Siempre se ha tomado como un símbolo de Israel, pero a la vez es una lección para todos nosotros. Y entonces Jesús está diciendo que se plantó esta parábola, el dueño de la tierra, de la viña, y plantó esta higuera, y esta higuera no dio resultado, es decir, no dio frutos. Se le dio todo lo que tenía que dar y no dio frutos, pero el viñador, el encargado, pide una oportunidad, dice, dame chance de darle algunos nutrientes, de cuidarla, y si el próximo año no da fruto, pues entonces será cortado, ¿no? Entonces Jesús habla de que llegó al tiempo del pueblo de Israel y fue sembrado en un terreno apropiado, porque esa es una viña, es decir, las viñas estaban en buenos terrenos. La higuera es un fruto, es un árbol muy preciado, y entonces dice que fue sembrado en un lugar apropiado, pero no dio fruto, y se está refiriendo básicamente al pueblo de Israel. Tenía mucho follaje, es decir, la higuera se ve muy verde, todo parece que todo está bien, se ve impecable, se ve muy saludable, muy sana, pero no cumplió con el objetivo. El objetivo de la higuera, pues es el fruto, al final de cuentas, por la gran cantidad de azúcar que tiene y que es un buen alimento durante el año, porque da frutos 3 veces al año. Realmente 2 o 3 meses es cuando está sin fruto. Entonces es un muy buen alimento. Entonces, pero el pueblo de Israel tenía como propósito dar fruto, es decir, cumplir con el propósito que Dios le había dado. Pero se había llenado de follaje, es decir, se había llenado de todo un sistema religioso de mucha pompa y de mucho ritual y de abolengo y de estatus y de una serie de cosas de poder, pero al final de cuentas no había logrado dar fruto. Y tan es así que Jesús es el viñador en donde está pidiendo misericordia para dar una oportunidad más a ver si ellos logran arrepentirse, ¿no? Entonces Jesús habla sobre esa higuera, que es el pueblo de Israel, donde no está dando fruto y se le está dando una oportunidad más. Es decir, llegará un momento en que si no hay resultados, pues será cortado. Jesús lo dijo en una ocasión. Dijo, por sus frutos los reconoceréis. Llegará el día del juicio y volvemos una vez más al tema del juicio, que es cuando viene el dueño de la propiedad
y va y examina la higuera, no hay resultados, se corta. Eso se llama juicio. Una vez más, está tocando el tema del juicio para el pueblo de Israel y que a la vez para todos nosotros. Porque podemos ser muy seguidores de Jesús, muy creyentes en Dios, pero si no hay fruto, no hay nada. A lo mejor habrá mucho follaje con que vamos a la iglesia y levantamos las manos, cerramos los ojos, oramos, cantamos y cosas así, pero no hay fruto real al final de cuentas. Todo eso es follaje. Lo que realmente cuenta son los frutos, como dice el Evangelio, frutos de arrepentimiento, es decir, señales que hemos cambiado nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Así es que esta es una parábola para el pueblo de Israel que tiene que arrepentirse y dar frutos tangibles y también para nosotros. Entonces, habla de juicio cuando venga el dueño de la viña, es decir, el dueño de esta tierra, que es Dios, el viñador es Cristo, y entonces se examinará la higuera, eso se llama juicio, el día final, para ver si hubo resultado o no. Y como dijo Jesús en el Evangelio de Juan, toda rama que en mí no da fruto será cortada. Es decir, el propósito siempre será los resultados, al final de cuentas. Como en el fútbol, por más brinquen y hagan y todas las peripecias y estrategias, al final de cuentas lo que cuenta son los goles. No hay goles, no hay nada. Bueno, no hay fruto, no hay nada. Por más habilidosos que sean en el follaje, y en el esplendor y la sombra que den, no sirve de nada si no hay resultados, ¿no? Y pues bueno, vamos ahí básicamente terminando. Lucas 13 habla sobre un milagro que Jesús hizo en una de las sinagogas. Esta es la última visita que Jesús hace a una sinagoga de los registros que tenemos antes de que él sea aprendido, ¿no? Dice el versículo 10 que Jesús estaba en la sinagoga enseñando un día de reposo y había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Pero el oficial de la sinagoga, indignado, fíjese, indignado porque Jesús había sanado a esta mujer en día de reposo. Reaccionó diciendo a la multitud, hay 6 días en los cuales se debe trabajar, venid pues en esos días y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el jefe de la sinagoga se indignó porque Jesús sanó a esta mujer por este milagro. Y Jesús le da una respuesta muy interesante. Dice, versículo 15, Jesús le respondió, dijo, hipócritas, ¿no desata cada uno de vosotros su buey o su asno del pesebre en el día de reposo y lo lleva a beber? Y esta, que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debería ser liberada de esta ligadura en el día de reposo? Y al decir esto, todos sus adversarios se avergonzaban, pero toda la multitud se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Ahí Jesús empieza a exhibir el tema del reposo. ¿Por qué lo criticaron? Porque era sábado y la ley establecía que nadie podía ir a ver al doctor el día de sábado, entre muchas otras cosas que no podían hacer. Una de ellas, no podía ir a ver al médico, tenía que aguantarse hasta el siguiente día, ¿no? Entonces Jesús inclusive lo critican porque dice, ¿cómo sanas en sábado? Entonces a ellos no le interesa esta mujer que tenía 18 años encorvada. Imagínense la calidad de vida que tenía 18 años así, sus discos de su columna ya estaban pegados seguramente, no podía enderezarse. Pero Jesús empieza a exhibir una vez más la hipocresía del sistema religioso porque la ley sí decía que tú podías desatar entre las cosas que prohibía muchísimas cosas que no podías hacer, pero sí podías tomar uno de los animales, sacarlo del corral y llevarlo a tomar agua. Eso sí lo permitía la ley, sin quebrantar la ley del sábado. Entonces Jesús les dice, ¿cómo son hipócritas ustedes? Dice, ¿no hacen ustedes cada uno con su buey o el asno y los saca del corral y los lleva a beber? Y esta mujer, que es hija de Abraham, Satanás la ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debería ser liberada de esta ligadura en el día de reposo? O sea, ¿no es más importante la gente que las leyes, las tradiciones y las costumbres? Dice que muchos se quedaron de sus adversarios avergonzados, porque tenía razón. ¿Cómo es posible que le das de beber agua a uno de tus animales y esta mujer atada por una enfermedad de 18 años?
que no podía enderezarse, ellos criticaron. No les preocupaba la persona, les preocupaban las tradiciones. Y ese es parte del problema en el sistema religioso. Llega un momento en que son guardianes de las tradiciones en lugar de guardar el sentido de la ley para que fue dada, en lugar de proteger a las personas. Entonces Jesús los exhibe y les llama hipócritas al sistema, a los cuidadores del sistema, y les dice que Él ha liberado en el día de reposo porque las personas son más importantes que sus propias leyes y sus propias tradiciones. Obviamente, esta situación de sanar en día de reposo, que no es la primera vez, en otras ocasiones no solamente sanó a algunos enfermos, sino que también echó fuera demonios en el día de reposo, pues ha sido parte de lo que los fariseos están tratando de armar el juicio contra Jesús, de quebrantar la ley del sábado, ¿no? Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Me falta todavía otro tema sobre el tema del camino angosto, que me parece que hay muy buena enseñanza ahí acerca del camino amplio y el camino angosto, que vale la pena comentar, pero yo quisiera dejarlo mejor para ya, para enero, continuar con los siguientes temas que son importantes para reflexionar. Entonces yo les voy a pedir, por favor, que inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos para terminar esta sesión. Amado Padre, gracias una vez más por tu enseñanza. Gracias por esta palabra. Señor, yo te quiero pedir que tu Espíritu Santo, como siempre, nos pueda guiar en la práctica, en el entendimiento, de poder comprender que tenemos la vida en tus manos, que tú eres el dueño del tiempo, tú eres el dueño de la tierra, tú eres el dueño aún de nuestro propio cuerpo. Tú decides cuándo llegar a esta tierra y cuándo irnos. Que el tiempo que tú nos has asignado aquí lo podamos usar con sabiduría, con entendimiento, con gratitud, de trabajar con gratitud, de entender la riqueza, Señor, y la prosperidad como una bendición tuya que tiene propósito y objetivo, que seamos humildes y sencillos en saber que nuestra vida no está comprada, que te pertenece a ti y que un día dejaremos todo lo que tenemos aquí en esta tierra. Y que lo más importante es acumular un tesoro en la relación contigo, donde estaremos en la eternidad. Gracias, Señor, por esta palabra. Te pido que nos des sabiduría, nos des entendimiento. Bendice, Señor, el trabajo de cada uno de los que estamos aquí. Bendice los ingresos, que no falte nada en sus casas, en alimento, en medicina. Guárdalos, cuídalos, Señor, y que podamos caminar con gratitud y con entendimiento de todas las bendiciones que nos das cada día, que nos das más abundante de lo que pedimos o pensamos. Que seamos fieles administradores de todos los bienes que nos da, con gratitud bendecir a otros y dar con felicidad, Señor. Gracias por esta palabra y pido tu bendición una vez más para cada uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.